Buen día. ¿Cómo andan? Con fiaca seguro. Acá parece que se está por agarrar a llover, así que está medio feo. Bueno, entonces, recordemos que en la clase anterior, fiaca, sí, está para dormir un rato con la lluvia. Va, si llueve, no sé. Recuerden que en la clase anterior nosotros ya habíamos terminado de dar, ventilación. Recuerden en la clase anterior a esta, ventilación, que era el primer paso de la respiración. Ya terminamos de dar hematosis, que era el segundo paso de nuestra respiración. Hoy tenemos que dar los dos pasos que nos quedan, que sería el transporte de gases en sangre y la respiración celular. Ya dijimos que el transporte de gases en sangre es cuando el oxígeno y el dióxido de carbono se transportan o unido a la hemoglobina, que es lo que más o menos ya sabemos por sangre, lo vamos a volver a repasar, o si no también en plasma, disueltos en plasma. Y finalmente tenemos la respiración celular, que es cuando se produce el intercambio de gases entre la sangre del capilar sistémico y las células de los tejidos, o sea, las células tisulares. Así que vamos a empezar primero hablando todo esto acerca del oxígeno. A ver cómo se va a transportar en sangre y cómo se va a producir la respiración celular del oxígeno, con algunos términos que tenemos que saber, y después lo mismo vamos a hacer con el dióxido de carbono. ¿Tá? Así que lo primero que vamos a hacer, les muestro primero el esquema que voy a dibujar, pero les quiero ir explicando paso a paso. Si vamos a empezar con el oxígeno, lo primero que les tengo que contar es la cascada de oxígeno. Cuando el profe se refiere a cascada de oxígeno, se está refiriendo a todos los eventos que realiza el oxígeno. Desde que está en la atmósfera, vamos a tener que hacer lo siguiente. Desde que está en la atmósfera, por la inspiración, el oxígeno va a tener que entrar a los pulmones. Luego vamos a ver cómo hace hematosis, aunque ya sabemos eso, cómo se transporta en sangre y finalmente cómo llega a la célula de los tejidos. O sea, los 4 eventos que realiza el oxígeno para completar la respiración. Vamos a hacerlo paso por paso para que ustedes también se lo puedan contar al profe. ¿Está? Así que vamos a ir a nuestro pizarrón, como siempre. Ven que prendo la luz. Y ahí les voy a explicar paso por paso todo lo que dice ahí respecto del oxígeno. ¿Está? Así que, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Está? En primer lugar, voy a dibujar todas las partes de mi aparato cardiovascular, o sea, todo el circuito que tenemos que seguir, y ahí vamos a ir estudiando paso por paso. Entonces, recuerden que nosotros vamos a empezar, vamos a suponer entonces que este es el alvéolo pulmonar, ¿está? Recuerden, vamos a suponer que acá afuera estaríamos en la atmósfera. Desde la atmósfera vamos a ver que el oxígeno va a entrar hacia el alvéolo, después vamos a ver que va a tener que hacer intercambio de gases con el capilar pulmonar. Así que este vendría a ser el capilar pulmonar. La sangre del capilar pulmonar va a llegar por la arteria pulmonar, habíamos dicho en la clase anterior, y va a salir por la vena pulmonar. Está acá, lo hice más grueso para que tengan en cuenta que este es el extremo arterial por donde llega la sangre, este es el extremo venoso del capilar por donde la sangre sale. Recuerden, luego, desde la vena pulmonar, la sangre se va a dirigir hacia la aurícula izquierda, desde ahí hacia el ventrículo izquierdo. Si seguimos, el ventrículo izquierdo va a eyectar sangre hacia la arteria aorta. La arteria aorta luego va a enviar la sangre hacia arterias sistémicas. Las arterias sistémicas entonces van a enviar la sangre hacia las arteriolas, obviamente sistémicas, y finalmente llegamos a la parte de capilar sistémico. ¿Está? Vamos a tener acá entonces lo parecido, ven acá, parecido a lo que les dibujé de capilar pulmonar, pero acá tenemos los capilares sistémicos que nosotros vimos en cardio, y acá estaría entonces la
célula tisular, la célula de los tejidos, a los cuales le vamos a tener que entregar oxígeno. Así que la sangre va a llegar al capilar por medio de las arteriolas, sistémicas, obviamente, va a hacer el intercambio, que es lo que les voy a contar ahora, y va a salir por el otro extremo, va a desembocar en las vénulas sistémicas. Y ahí volvemos nuevamente al pulmón por la parte de circulación sistémica. Las vénulas, entonces, van a desembocar en las venas sistémicas, o sea, las venas de pequeño y mediano calibre. Después, desde ahí, vamos a tener a las venas cavas. Las venas cavas desembocan, ya sabemos, en la aurícula derecha en ventrículo derecho, y finalmente llegamos a arteria pulmonar nuevamente. Así que todo este circuito es el que nosotros vamos a tener que hacer para ver cómo se transporta el oxígeno en sangre. ¿Está? Ustedes ya lo tienen ahí dibujado, van a ver que incluso, como yo siempre les explico este tema, me pasaba que había muchas veces que yo explicaba esto y alguna parte de la explicación después se olvidaba. Entonces, aparte del esquema, yo les fui poniendo numeritos ahí en el pizarrón, así que todo lo que les voy a ir contando lo tienen escrito también, por si se olvidan algo después, lo pueden volver a leer y a repasar. ¿Está? Así que vamos a comenzar por el principio. Recuerden, nosotros el aire que tenemos en la atmósfera, que tiene oxígeno, vamos a tener que ingresarlo a los pulmones primero. Entonces, ya les voy a contar de dónde salió este número, pero vamos a tener que estudiar después la ley de Dalton, pero vamos a empezar por el principio. ¿Cuánto oxígeno o qué presión de oxígeno yo tengo en la atmósfera? Bueno, vamos a empezar acá afuera. La presión de oxígeno que yo voy a tener en la atmósfera, la presión de oxígeno atmosférica, es de 160 milímetros de mercurio. Ya vamos a ver de dónde saqué este cálculo, para eso les voy a enseñar la ley de Dalton. Pero de 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica a nivel del mar, 159, 160, depende cómo hagamos el cálculo, es lo que corresponde al oxígeno. ¿Tá? Les adelanto, ¿tá? 21% de la presión atmosférica es oxígeno, así que esta va a ser la presión de oxígeno que hay en la atmósfera. Ya vamos a hacer el cálculo para obtener ese resultado. ¿Qué va a pasar? El paciente va a realizar inspiración, ¿no es cierto? Así que, al realizar inspiración, vamos a ver, no sé si ustedes se acuerdan de las vías de, con la inspiración, si se acuerdan de las vías de conducción. Dijimos que las vías de conducción, lo que van a hacer con este aire que va a ir entrando a los pulmones, a la vía aérea, es que lo va a ir filtrando, calentando, humidificando y transportando. ¿Está? Así que con la inspiración vamos a realizar eso. ¿Qué pasa? Al ir transportándose, calentándose y humidificándose el aire, no va a llegar toda esta cantidad que teníamos en la atmósfera. ¿Está? Como va a sufrir ciertos cambios al pasar por las vías de conducción, cuando lleguemos al alveolo, va a llegar esta cantidad de oxígeno. Recuerden que le vamos a llamar presión alveolar de oxígeno, con A mayúscula, que su valor normal ya dijimos que es 104 milímetros de mercurio. ¿Está? Así que eso es, con la inspiración, lo que termina llegando, ¿no es cierto?, a nuestro alveolo. ¿Está? A continuación, recuerden que tenemos que realizar el segundo paso de la respiración, que es la hematosis. Entonces, dijimos en la clase anterior que el oxígeno tiene que hacer difusión desde un lugar de mayor presión de oxígeno a un lugar de menor presión de oxígeno. El lugar de mayor era este que tiene 104 y el lugar de menor presión era el capilar pulmonar, cuya sangre viene desde la arteria pulmonar con esta presión, con una presión de 40 milímetros de mercurio. Ya les voy a mostrar de dónde sale este 40, pero por ahora les digo que llega por la arteria pulmonar, ¿está? Sangre que tiene esta presión de oxígeno, ¿está? Ya vamos a ver que esto viene de, si se fijan, si llegó por la arteria pulmonar, vino desde las venas sistémicas, ¿está? Pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, tenemos 104 milímetros de mercurio de oxígeno en el alveolo,
tenemos 40 milímetros de mercurio de presión de oxígeno en la sangre del capilar pulmonar, que esto llegó por la arteria pulmonar. Así que, lógicamente, lo que va a ocurrir a continuación es que el oxígeno va a difundir desde un lugar de mayor presión, que es el alveolo, a un lugar de menor presión de oxígeno, que es el capilar pulmonar. Recuerden que este proceso es la hematosis, que ya estuvimos estudiando en la clase anterior. ¿Está? Así que, segundo paso entonces de la respiración, hablando de oxígeno, la hematosis. Acuérdense, ¿qué cantidad de oxígeno va a difundir? La suficiente hasta que la presión acá del oxígeno en sangre se iguale con la que había en el alveolo. Así que, por lo tanto, cuando deje de haber gradiente, va a dejar de difundir el oxígeno. Así que no podemos decir exactamente qué cantidad de oxígeno ingresa al capilar. Lo que sí vamos a decir es que el oxígeno va a difundir hasta el capilar hasta que la presión en la sangre del capilar se iguale con la que había en el alveolo. Así que, por lo tanto, la sangre con poco oxígeno, fíjense que llegó por la arteria pulmonar, ahí recibe el oxígeno, fíjense, desde el alveolo, y va a salir entonces por el extremo venoso con esa misma cantidad, ¿está? Con esa misma presión. Así que la sangre llega por la arteria pulmonar con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, ahí se oxigena esa sangre, es decir, recibe el oxígeno por parte del alveolo, y la sangre del capilar por el extremo de la vena pulmonar sale con 104 milímetros de mercurio. ¿Está? De presión, obviamente, de oxígeno. Ahora, el tema es el siguiente. Tenemos un problema, porque resulta ser, fíjense, la sangre que va sale del capilar y va a la vena pulmonar, fíjense, que después va a ir a aurícula izquierda, luego va a ir a ventrículo izquierdo y luego va a ir a arteria aorta, ¿está? Arterias sistémicas seguía el recorrido. Si yo les pregunto, ¿cuál es la presión arterial de oxígeno? Si ustedes se acuerdan, nunca dijimos que era 104. Si yo les pregunto, vamos a poner acá, ¿cuál es la presión arterial de oxígeno? Nosotros hemos estudiado que era de 90 a 100 milímetros de mercurio. O si queremos poner un número exacto, dijimos que era 95 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos un problema. ¿Por qué, si la sangre salió con 104 milímetros de mercurio de presión de oxígeno del capilar pulmonar, por qué en las arterias sistémicas no tengo 104? Tengo 90 a 100, o sea, 95, pero no tengo 104. Así que, ¿qué pasó con esta cantidad de oxígeno para que se haya convertido en 90 a 100 si quieren, o que se haya convertido en 95 milímetros de mercurio de presión de oxígeno? Bueno, en realidad lo que ocurrió más o menos a esta altura. ¿Qué va a pasar a esta altura, que es a la altura de la vena pulmonar? Bueno, resulta que esta sangre que salió bien oxigenada se va a mezclar a la altura de la vena pulmonar con sangre que no está muy bien oxigenada. ¿De dónde vino esa sangre? En realidad, esto va a ocurrir antes de que se produzca la mezcla en la vena pulmonar. Bueno, para eso vamos a tener que recordar lo siguiente. ¿Vieron esta sangre que llegó al capilar pulmonar y que yo les digo que se oxigenó? Bueno, en realidad, este es el 98% de la sangre nada más que está ingresando a los pulmones. A ver, espérenme, otro fibrón. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Vieron la sangre que yo les digo acá que se oxigenó? Bueno, esto es solo el 98% de la sangre del pulmón. Hay un 2% de la sangre que está en el pulmón que no se va a oxigenar, ¿está? Y eso tenemos que explicar a dónde va a ir. Entonces, lo que yo les expliqué recién solamente le ocurrió al 98% de la sangre pulmonar. Hay un 2% de la sangre que está en el pulmón que no se va a oxigenar. ¿Por qué? Porque esa sangre toma un camino alternativo, se desvía, se deriva, hace shunt, si lo dicen en inglés. Así que el 2% de la sangre que está en el pulmón no va a pasar por los capilares pulmonares, sino que va a formar lo que se denomina
el flujo de derivación, o en inglés, si ustedes quieren, le llaman shunt. Flujo de derivación, o en inglés, shunt, y esto es lo que yo me refería el otro día, en la clase anterior, básicamente cuando les hablaba de shunt fisiológico. ¿Está? Entonces, del 100% de sangre que tengo en los pulmones, solamente un 98% va a pasar por los capilares pulmonares y le va a pasar esto. Tenía poco oxígeno, recibe oxígeno por parte del alveolo, o sea, se oxigena la sangre, y tiene luego a la salida del capilar mucha cantidad, ¿no es cierto?, de oxígeno. ¿Ah? Venía poco oxigenada y sale muy oxigenada. Ahora, el 2% de sangre que no va a pasar por los capilares pulmonares va a seguir con 40 milímetros de mercurio de oxígeno. Piénsenlo de esa manera. ¿Está? Va a seguir con poco oxígeno. ¿Para qué me sirve este flujo de derivación? Shunt o derivación significa que la sangre toma un desvío, un camino alternativo diferente al resto de la sangre que yo les conté acá. El flujo de derivación o este shunt fisiológico me sirve para irrigar los tejidos profundos del pulmón. Recuerden que el pulmón tiene células del epitelio respiratorio, tiene cartílago, tiene músculo liso que nosotros tenemos que irrigar. Entonces, ¿para qué me sirve el flujo de derivación o shunt? Para irrigación bronquial, se dice, es decir, para irrigar mediante las arterias bronquiales todos los tejidos profundos del pulmón. Acuérdense ustedes entonces que esta sangre, como no se oxigenó, va a seguir teniendo 40 milímetros de mercurio de oxígeno, o sea, va a seguir teniendo poco oxígeno. ¿Ah? Irriga, recuerden, vamos a irrigar cartílago, músculo, epitelio, todo lo que haya que irrigar en el pulmón para que no se muera. ¿Ah? O sea que es como que esta irrigación es nutricia. No sirve para oxigenarse, sirve para mantener vivos los tejidos que tenga el pulmón. Pero piensen, luego de que irriga los tejidos profundos del pulmón, yo no puedo perder esta sangre. Necesita volver a unirse con la sangre que sí se oxigenó. Así que, por lo tanto, una vez que este flujo de derivación o shunt ya irrigó todo lo que tenía que irrigar mediante las arterias bronquiales, luego, por medio de las venas bronquiales, va a tener que volver a unirse a la altura de la vena pulmonar, se va a unir con la sangre que sí se oxigenó. Así que, por lo tanto, 98% de la sangre que se oxigenó, fíjense que va a tener esta cantidad de oxígeno. Ahora, la sangre del flujo de derivación, yo les dije que no se oxigenó, por lo tanto, seguirá teniendo, como les dije, esta cantidad de oxígeno, o menor incluso, si es que ocupó un poquitito de oxígeno para irrigar los tejidos profundos del pulmón. Así que, por arterias bronquiales, irrigo los tejidos profundos del pulmón y luego, como esa sangre no se oxigenó, se va a mezclar a la altura de la vena pulmonar con el 98% de la sangre que sí se oxigenó. Piensen en esto. Yo en este punto, que es el de la vena pulmonar, voy a mezclar sangre con mucho oxígeno, lo voy a mezclar con sangre con mucho dióxido de carbono o poco oxígeno. ¿Tá? Esta sangre tiene mucho oxígeno, poco dióxido de carbono. Esta sangre tiene poco oxígeno y tiene, por lo tanto, mucho dióxido de carbono. Entonces, se va a producir lo que se denomina mezcla arteriovenosa de oxígeno. El nombre está mal, ya les digo por qué, porque ocurre en venas, pero bueno, ya les digo por qué. Entonces, se va a producir entonces a la altura de la vena pulmonar la mezcla arteriovenosa de oxígeno. ¿Qué significa eso? Sangre arterial, suena mal lo que voy a decir, pero la sangre arterial, ¿se acuerdan que para nosotros es la que tiene mucho oxígeno? Entonces, esto entre comillas está mal porque viene de capilar, pero sangre arterial se refiere a esto, a mucho oxígeno. Sangre con mucho oxígeno, entre comillas, y mal llamada sangre arterial, se va a mezclar con sangre que tiene poco oxígeno, mal llamada sangre venosa, porque vino desde las venas sistémicas. Pero en realidad, fíjense, estamos en otro lugar. Entonces, mezcla arteriovenosa de oxígeno, recuerden que está mal. Sangre, básicamente, con mucho oxígeno, se va a mezclar con sangre con mucho dióxido de carbono o poco oxígeno, como ven acá.
Al mezclarse el 98% de esta sangre que está muy oxigenada con el 2% de esta sangre que está poco oxigenada, eso va a hacer que la presión de oxígeno caiga de 104, porque recuerden que se mezcla con sangre con dióxido de carbono, cae a 95, en realidad a 90 a 100 si lo quieren decir. Así que a partir de la aurícula izquierda, la sangre ya va a tener una presión de oxígeno de 90 a 100 milímetros de mercurio. O, si quieren poner número intermedio, 95. ¿Tá? Por lo que pasó acá en la vena pulmonar. Así que en la vena pulmonar se mezclan estas dos sangres y a partir de la aurícula izquierda en adelante, por toda la circulación mayor o sistémica, como ustedes ya saben, vamos a tener una presión arterial de oxígeno de 90 a 100 milímetros de mercurio, o si quieren poner 95, también está bien. ¿Está? Que esto es lo que nosotros ya sabemos que pasa en sangre arterial. ¿Está? Así que, una vez que se produce esta mezcla arterio-venosa de oxígeno, a partir de la aurícula izquierda entonces, ¿qué cantidad de oxígeno ya vamos a tener en sangre? Vamos a tener oxígeno con una presión arterial de oxígeno de 90 a 100 milímetros de mercurio. ¿Ah? A partir de acá entonces, el oxígeno, vamos a realizar el tercer paso, que sería el transporte en sangre, ¿no es cierto? Sangre arterial y sangre venosa. Si quieren lo podemos poner acá porque ocurre de los dos lados. Vamos a realizar el tercer paso, que es el transporte de gases en sangre. Estamos del lado arterial, va a ir hacia los tejidos. Si estamos del lado venoso, va a volver a pulmón. Así que acá tenemos el tercer paso entonces de nuestra explicación. Transporte de sangre, ya sea arterial o venoso. Vamos a seguir el recorrido, después vamos a la venosa, pero bueno. Entonces, como les dije, la sangre, una vez que se produce la mezcla arterio-venosa de oxígeno, a partir de la aurícula izquierda ya va a tener esta presión. ¿Está? Ahí se va a transportar en sangre, fíjense, en circuito mayor o sistémico. Ya les muestro que una parte va a ir unida a la hemoglobina, otra en plasma, eso lo vamos a repasar enseguida. Pero vamos a decir transporte en sangre. Entonces, el oxígeno va a ser transportado en sangre desde la aurícula izquierda, pasa hacia ventrículo izquierdo durante el llenado ventricular, o sea, durante la diástole, pasa a arteria aorta durante la sístole, específicamente la eyección ventricular. Recuerden que luego, durante la diástole, la arteria aorta va a hacer efecto Winkelsen, o retroceso elástico de la aorta, y va a enviar sangre hacia las arterias sistémicas, hacia todas las ramitas que tenga esta arteria aorta. Finalmente, de las arterias sistémicas, la sangre va a llegar por las arteriolas hacia, finalmente, el capilar sistémico. Así que, por lo tanto, por el extremo arterial del capilar sistémico, la sangre va a llegar con esta presión de oxígeno, ¿no es cierto? 95 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Recuerden que ahora vamos a hacer un proceso parecido al que vimos acá cuando estudiamos hematosis. Es decir, vamos a ver la difusión de oxígeno desde la sangre del capilar sistémico hacia las células de los diferentes tejidos. Así que esta sangre que llegó por el capilar sistémico, una parte entonces va a tener que difundir hacia el intersticio tisular. ¿Está? Recuerden, si estamos hablando de difusión, va a tener que difundir el oxígeno de un lugar de mayor presión de oxígeno, que es la presión arterial de oxígeno, a un lugar de menor presión de oxígeno, que es el que tenemos acá, en el intersticio. En el intersticio de las células tisulares, esperen que hice muy larga la flechita acá, en el intersticio de las células tisulares vamos a tener una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. 40 milímetros de mercurio. Así que, como les dije, vamos a ver que va a difundir la cantidad de oxígeno suficiente hasta que la sangre del capilar se iguale con la presión de oxígeno que hay acá en el intersticio. ¿Está? Entonces, la sangre llegó por el extremo de las arteriolas con 95 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Ahí una parte va a difundir hacia el intersticio hasta
que se igualen las presiones, o sea, hasta que esta presión baje a 40. Y ahí obviamente va a dejar de entregar, ¿no es cierto?, oxígeno al intersticio, ¿verdad? Entonces la sangre llega por las arteriolas con una presión de oxígeno en plasma de 95 milímetros de mercurio. Y sale por el extremo venoso hacia las venas sistémicas con 40 milímetros de mercurio de presión. Que eso justamente es lo que nosotros llamamos presión venosa de oxígeno. Yo les dije que la presión venosa de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio aproximadamente. Que fíjense, ¿de dónde salió el 40? Fíjense que el 40 salió de este número, ¿está? El oxígeno difundió en cantidades necesarias hasta igualar las presiones con el intersticio celular. Así que por el extremo venoso de este capilar sistémico, la sangre va a diferencia de las arterias sistémicas, va a tener menor cantidad de oxígeno, porque una parte ya la entregó hacia los tejidos. La presión ahora de oxígeno, que se llama presión venosa de oxígeno, va a ser de 40 milímetros de mercurio. Fíjense, ya vamos a ver lo que pasa acá. Entonces, desde las vénulas, esta sangre con poco oxígeno va a circular por las venas sistémicas, llega por las venas cavas, desde las venas cavas ocurre, ¿no es cierto?, el retorno venoso, aurícula derecha, luego la aurícula derecha envía esta sangre al ventrículo derecho, el ventrículo derecho eyecta esta sangre hacia la arteria pulmonar y volvemos a comenzar en el mismo punto. Fíjense, de acá entonces donde sale esta sangre con 40 milímetros de mercurio de presión de oxígeno que llega por la arteria pulmonar, ¿ven? Viene desde las venas sistémicas, por eso decimos que, entre comillas, la sangre que llega por la arteria pulmonar es muy parecida a la sangre venosa, por más de que llegue por arteria pulmonar, ¿está? La sangre de la vena pulmonar, en cambio, tiene, al producirse esta mezcla arterio-venosa de oxígeno, tiene la sangre más parecida a la de las arterias sistémicas. ¿Ah? Por eso siempre los vasos pulmonares tienen las cantidades de oxígeno al revés que los vasos sistémicos, ¿está? Para terminar este esquema, nos falta ver qué pasa acá. Yo lo último que les dije es que 40 milímetros de mercurio tenía la presión en el intersticio. Ahí había difundido el oxígeno, ¿tá?, hasta igualar esa presión con la que había en el intersticio. Finalmente, ¿qué nos falta para completar este esquema? Necesitamos que este oxígeno difunda hacia la célula tisular. Recuerden que dentro de la célula de los tejidos tenemos mitocondrias que van a ocupar este oxígeno y van a realizar metabolismo oxidativo. Así que, desde el intersticio, el oxígeno va a difundir hacia el interior de la célula tisular. Recuerden que cuando digo difusión, digo transporte pasivo, difusión simple, a través de la bicapa lipídica. Como siempre, si hablo de transporte pasivo, el oxígeno tiene que difundir de un lugar de mayor presión de oxígeno, que es el intersticio ahora, a un lugar de menor presión de oxígeno, que es la célula tisular. ¿Por qué? Fíjense que en la célula tisular la presión de oxígeno que vamos a tener es de 23 milímetros de mercurio. Así que fíjense, siempre el oxígeno difunde a favor de su gradiente de concentración. De un lugar de mayor presión, que es capilar sistémico, pasa al intersticio. Luego, desde el intersticio pasa a la célula tisular también a favor de su gradiente. Y como les dije, acá es donde se produce lo que se llama respiración interna, ¿no es cierto? La mitocondria de esta célula va a ocupar ese oxígeno. Recuerden que era durante la cadena transportadora de electrones. Los electrones que van a transportar, recuerden que se unían con media molécula de oxígeno, ¿tá? Así que acá es donde se ocupa el oxígeno para generar ATP, para generar energía, ¿está? Recuerden que este pasito que yo les expliqué acá sería la respiración celular, esta difusión que ocurre, este intercambio de oxígeno entre el capilar sistémico y el intersticio y luego la célula, es el cuarto paso de toda nuestra respiración en general que está realizando el oxígeno, ¿tá?, que sería la respiración celular. Así que fíjense, cuando yo hablo de cascada de oxígeno, les mostré los 4 pasos que hace el oxígeno si hablamos de respiración, ¿tá?
ingresó a los pulmones durante la inspiración, luego pasó a sangre del capilar pulmonar mediante la hematosis, como ya hemos estudiado, se transporta en sangre arterial, luego es entregado a los tejidos durante la respiración celular, y lo que sobra de oxígeno se vuelve a transportar en sangre para comenzar todo el proceso de vuelta en los pulmones, para volverse a oxigenar. ¿Está? Así que ahí tenemos 4 pasos: inspiración, hematosis, transporte de gases en sangre y respiración celular. Recuerden que hasta acá solamente les estuve hablando del oxígeno. En un rato vamos a ver qué pasa con el dióxido de carbono. Voy a hacer este mismo dibujo, pero recuerden que la historia del dióxido de carbono, ¿dónde va a comenzar? Recuerden que es al revés que el oxígeno. El dióxido de carbono se produce acá, hacia la sangre, y ahí vemos cómo seguimos. ¿Está? Lo del dióxido de carbono es más fácil porque no tenemos que hablar del Schum ni nada parecido. ¿Está? Perfecto, entonces. Esto sería entonces la cascada de oxígeno. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunas cuestiones acá que no las expliqué porque ocurren. Por ejemplo, ¿de dónde salió este número? Empecemos por ahí. Segundo, ¿por qué se convierte en este número? Ya dijimos que era porque al pasar por las vías de conducción se sufría cambios, pero bueno, tenemos que ver de dónde vamos a sacar este 104, ¿está? Y lo demás, bueno, más o menos ya lo sabíamos. Después, perdón, se transporta oxígeno en sangre. Bueno, ¿cómo se transporta? ¿Qué parte va unido a la hemoglobina? ¿Qué parte va en plasma? Así que vamos a completar esta historia hablando de algunos términos que tenemos que conocer. ¿Está? A ver. Perfecto, entonces. Entonces, lo primero que vamos a hacer, esperen que apago un poquitito la luz. Lo primero que vamos a hacer es explicar de dónde salió, que yo dije que en la atmósfera la presión de oxígeno era de 160 milímetros de mercurio. Para eso entonces tenemos que conocer una ley, que es la ley de Dalton, de las presiones parciales. Bueno, como les decía, fíjense que acá tienen la cascada de oxígeno, que es lo mismo que yo les expliqué hace un rato. Lo bueno que van a ver que tiene numeritos acá. ¿Por qué? Porque todo lo que yo les fui contando, por las dudas les escribí. Cosa de que si ustedes dicen, ay, no me acuerdo qué era lo que dijo Hermi acá, ¿por qué? 95 a 40, vamos a suponer. Entonces, fíjense, cada numerito que yo les puse es todo lo que les fui explicando. Fíjense, por ejemplo, el oxígeno, que en la atmósfera tiene 160 milímetros de mercurio, con la inspiración ingresa hacia los alvéolos y llega a una presión de 104 milímetros de mercurio. ¿Está? Y después el oxígeno difunde hacia el capilar pulmonar, desde el alvéolo donde hay 104 hacia el capilar donde hay 40. ¿Está? Entonces fíjense, todo lo que yo les fui hablando lo escribí, cosa que si se llegan a olvidar más o menos lo que dije, lo pueden repasar. Y en el pizarrón fíjense que tienen los numeritos para decir, bueno, en esta parte, ¿qué es lo que había hablado Hermi? Bueno, lo tienen ahí como para pegarle un repaso. ¿Ah? Antes yo enseñaba este esquema nomás, y por ahí se olvidaban alguna parte que dije, y bueno, ahí se complicaba. Así que tienen en pasitos todo lo que les dije tal cual, para que lo puedan repasar, y de esa manera, así se lo van a contar al profe en el oral cuando él les pida. ¿Está? Perfecto, entonces. Fíjense, la sangre con poco oxígeno sale del capilar sistémico hacia la vénula sistémica. Fíjense, tal cual yo les hablé, lo tienen ahí en pasos como para pegarle un repaso. ¿Está? Ahora, como yo les decía, estos 160 milímetros de mercurio de oxígeno que tienen ahí, ¿por qué? ¿De dónde saqué ese número? Bueno, para eso tenemos que conocer la ley de Dalton de las presiones parciales. Si ustedes se acuerdan, en la clase anterior yo ya les comenté un poco este tema. Les dije, bueno, era porque estábamos hablando qué pasa a grandes alturas. Yo les decía, bueno, a grandes alturas disminuye la presión atmosférica y va a disminuir, por lo tanto, la presión de oxígeno, por ejemplo. Bueno, estudiemos un poco mejor este tema para que ustedes lo sepan calcular, porque este cálculo sí el profe pide en el examen. ¿Está? Perdón. Hablemos entonces de la ley de Dalton de las presiones parciales. Entonces, hasta ahora, leyes en respiratorio que tengan que recordar. Vimos para ventilación la ley de Boyle, vimos la ley de Charles Gay-Lussac, vimos, no sé si se acuerdan, para tensión superficial del agua, la ley de Laplace, Young, que yo les conté,
para la tensión superficial del agua. Para la difusión de gases vimos la ley de Fick de la difusión. Ahora estamos viendo la ley de Dalton de las presiones parciales. ¿Ah? Entonces, ¿qué me dice esta ley? Vamos a decir entonces que la presión total de una mezcla de gases, o sea, el aire es una mezcla de gases, va a ser igual a la suma de las presiones parciales de los gases que lo componen. Para decirlo más fácil, el aire, imaginemos que tiene una presión total, que ya saben ustedes que es la presión atmosférica. Cada uno de los gases que forma el aire va a tener, por lo tanto, su presión, que a eso le llamaremos presión parcial. Así que cada gas tiene una presión parcial, que si la sumamos, forman la presión total que tiene el aire en la atmósfera, que se llama presión atmosférica. Así que, si lo queremos resumir en una formulita, voy a decir que la presión total es igual a la suma de el gas 1, más la presión del gas 2, más la presión del gas 3, y todos los gases que compongan esa mezcla de gases justamente. En nuestro caso es el aire lo que vamos a estudiar. Entonces, recuerden, para nosotros, la mezcla de gases que vamos a estudiar es el aire, y bueno, tiene una presión total que le vamos a llamar presión atmosférica o presión barométrica, como ustedes le quieran llamar, ATM o PB. Recuerden que a nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Imagínense entonces que esa presión corresponde al 100% del aire. A su vez, ese 100% de aire va a estar formado, como dice la ley de Dalton, por diferentes gases. Bueno, ¿cuáles van a ser esos gases? Fíjense que vamos a tener del 100% del aire, fíjense, el 78,6% es nitrógeno. Luego vamos a tener, como ya saben ustedes, 21% de oxígeno, que era lo que yo les dije en la clase anterior. Tenemos agua en un 0,4%. Esto van a leer en el apunte del profe que dice que, obviamente, depende. No es lo misma la cantidad de agua que vamos a tener en ambientes secos, como por ejemplo un desierto, que la humedad, la cantidad de agua que va a tener el aire, por ejemplo, en Misiones. Recuerden que en Misiones el aire es muy húmedo, ¿está? Así que la cantidad de agua puede variar, ¿tá? Pero bueno, en general le pueden decir al profe que es de 0,4%. Puede ser más o puede ser menos. Vamos a tener otro gas, que es el argón, que corresponde al 0,09% de la presión atmosférica, o sea, del total del aire. Vamos a tener dióxido de carbono, que es el que a nosotros nos interesa. Fíjense que prácticamente el aire de la atmósfera no tiene dióxido de carbono, ¿tá? Fíjense que corresponde a 0,04%. Acuérdense que es porque las plantas toman el dióxido de carbono que hay en la atmósfera y mediante la fotosíntesis producen oxígeno, ¿tá? En realidad esto puede cambiar. Ustedes saben que en las ciudades, donde hay muy pocos árboles, a veces tenemos más cantidad de dióxido de carbono. Y eso es lo que produce lo que ustedes conocen como efecto invernadero, esas temperaturas altas y ese calor que observamos en esas zonas, ¿no? Así que lo mismo, hay fábricas que producen mucho dióxido de carbono también. Así que bueno, lo ideal sería que haya esta cantidad en el ambiente, pero bueno, a veces hay más. Y después tenemos gases raros o inertes, como el xenón y el radón, que representan el 0,03% de la presión atmosférica. A nosotros entonces, particularmente nos va a interesar que el oxígeno representa el 21% de nuestra presión atmosférica y que el dióxido de carbono representa el 0,04%. Eso es lo que nos va a interesar. Ahora, necesitamos convertir estos porcentajes que yo les di, necesitamos convertirlo a presión, porque eso es lo que nosotros necesitamos saber. Bueno, yo sé que del 100% de aire, el oxígeno es el 21%. Bueno, ¿cuánto será en milímetros de mercurio? Lo mismo con el dióxido de carbono. Yo les voy a mostrar dos formas en las que ustedes lo pueden hacer. Ustedes elijan la que más les quede mejor. Van a ver que el profe en el examen ha tomado un par de ejercicios así, ¿está? Así que lo podemos hacer de las dos maneras. Yo lo hago con regla de 3 simple, porque a mí yo me la acuerdo mejor, pero la forma más rápida es esta, que está acá de este lado, ¿tá? Me va a dar el mismo resultado, ¿tá? Así que espérenme 2 segundos que
Están mandando mensaje, parece. Ahí está. Entonces, a ver si no se cortó nada. No, perfecto. Entonces, ese 21% de oxígeno en milímetros de mercurio, en presión, ¿cuánto será? Bueno, lo pueden hacer de una manera, que es por regla de 3 simple, donde van a hacer el siguiente razonamiento. Si el 100% del aire, es decir, la presión atmosférica o presión barométrica, yo sé que al nivel del mar son 760 milímetros de mercurio, ¿cuánto será el 21%? Que es lo que representa el oxígeno. Así que, fíjense que van a ser 21 por 760 dividido 100, ¿tá? 21 por 760 dividido 100. Eso me da exactamente 159,6 milímetros de mercurio. ¿Ven? Vuelvo un poquito hacia atrás. Redondeando, 160. Entonces, cuando yo les decía que en la atmósfera la presión de oxígeno es de 160 milímetros de mercurio, ¿qué significa? Que del 100% de la presión atmosférica, que son 760 milímetros de mercurio, el oxígeno representa siempre el 21%, es decir, 160 milímetros de mercurio. ¿Ah? De ahí viene ese número, por lo menos ya lo podemos saber. Ahora vamos a ver por qué después se convierte en 104, pero bueno, eso lo vamos a ver enseguida. En un rato vamos a tener que hablar del dióxido de carbono también. El dióxido de carbono que hay en la atmósfera, les voy a decir, es 0,3 milímetros de mercurio. Bueno, ¿de dónde saqué ese número? Fíjense que podemos hacer el mismo cálculo para el dióxido de carbono. Entonces, vamos a decir, si yo ya sé que el 100% del aire tiene una presión de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, que es la presión atmosférica o barométrica, ¿cuánto será? 0,04%, que esa es lo que va a representar el dióxido de carbono. Entonces voy a hacer, fíjense, 0,04 por 760, eso me da 30,4, y después dividido 100. ¿Ah? Fíjense que me da 0,30, o si quieren usar un solo decimal, 0,3 milímetros de mercurio. Eso sería este 0,04%. Ahora, recuerden lo siguiente, puede ser que el profe les diga, bueno, si estamos a grandes alturas, vamos a suponer, como les dije en la clase anterior, si estamos a grandes alturas, esperen que cambie el color, si estamos a grandes alturas en la cima del Everest, la presión es de 400 milímetros de mercurio, la presión atmosférica, por ejemplo. Fíjense que ahí obviamente que va a cambiar la presión de oxígeno. La presión de oxígeno, no la cantidad de oxígeno. Recuerden que eso les dije en la clase anterior. Entonces, si el profe les cambia la presión atmosférica, va a bajar, obviamente, la presión parcial de oxígeno, porque no es lo mismo el 21% de 760 milímetros de mercurio que, por ejemplo, el 21% de 400. Imagínense si tenemos que hacer ese cálculo. 21 por 400, por ejemplo, por inventar un número en la cima del Everest, dividido 100. Como le dije en la clase de ayer, me da 84 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasó a grandes alturas? Que fue lo que estudiamos en la clase anterior. A grandes alturas, fíjense, al bajar la presión atmosférica, esto ya no me da 59,6 milímetros de mercurio. Como les dije recién, me da, por ejemplo, 84. Ahora, ¿qué pasó? ¿El aire tiene menos oxígeno? No, fíjense que el aire sigue teniendo 21% de oxígeno. La composición del aire no cambió. La cantidad de oxígeno en el aire no cambió. Sigue siendo el 21%. ¿Qué fue lo que pasó a grandes alturas? A grandes alturas, al bajar la presión total, que según la ley de Dalton, bajan todas las presiones parciales de los gases que componen ese aire. Entonces, a grandes alturas, no baja la cantidad de oxígeno que tiene el aire, no. Baja la presión de oxígeno del aire. ¿Está? Ahora, entonces fíjense, a grandes alturas, lo que se modificó fue esta presión, la atmosférica, que es la presión total, por lo tanto se modifican todas las presiones parciales de los gases que componen ese aire, todas van a bajar.
Ahora, vamos a suponer que el profe les dé un caso clínico que diga lo siguiente. El paciente, entonces, antes de seguir, siempre que ustedes lean en un caso clínico que el paciente está respirando aire ambiente, cuando lean esa palabra, respirando aire ambiente, inmediatamente, no importa si está acá o en la cima del Everest, siempre va a estar respirando aire con un 21% de oxígeno. Entonces, en un caso clínico dice, el paciente está haciendo lo que sea, el caso que él les presente, y dice, respirando aire ambiente, está ese paciente. Cuando escuchen eso, no es aire artificial, es aire de la atmósfera, no importa si estoy acá o a grandes alturas. Si digo aire ambiente, siempre va a tener un 21% de oxígeno. Ahora, vamos a suponer que el paciente está en el hospital, tiene problemas para respirar, entonces el médico le coloca una mascarilla de oxígeno o le coloca una cánula nasal. Inmediatamente, ya con eso se van a dar cuenta que ya no está respirando aire ambiente. ¿Qué significa? Que el aire ya no va a tener 21% de oxígeno, tiene más. El médico le va a poner lo que él quiera. Entonces, a grandes alturas, la presión que se modifica es esta, pero no la cantidad de oxígeno. ¿Cuándo se va a modificar la cantidad de oxígeno? Cuando el paciente deje de respirar aire ambiente. Por ejemplo, con una mascarilla. Entonces, con la mascarilla, por ejemplo, el profe les va a decir, el paciente está respirando con una mascarilla de oxígeno que tiene una saturación de oxígeno del 30%, por ejemplo. ¿Qué significa esa frase? El paciente está respirando con una mascarilla de oxígeno que tiene una saturación de oxígeno del 30%. Eso les está diciendo que el paciente ya no está respirando aire ambiente, que lo que está respirando ya no tiene 21% de oxígeno. Tiene lo que el médico quiere, que puede ser 30, 40, lo que el médico quiere. Entonces, ahí sí se modifica la composición del aire, se modifica la cantidad de oxígeno que tiene el aire. Fíjense acá, con la mascarilla de oxígeno ya no tiene 21% de oxígeno ese aire, tiene 30. Obvio que el número me va a cambiar, tenemos la misma presión atmosférica, pero cambia la cantidad de oxígeno. Ahora, si estamos a grandes alturas, se modifica la presión atmosférica, lo cual modifica la presión parcial de oxígeno, pero no la cantidad de oxígeno que tiene el aire, porque sigue teniendo el 21% de oxígeno. ¿Tá? Entonces, aire ambiente siempre tiene 21%. Mascarilla de oxígeno, cánula nasal, ahí sí, recién ahí cambia la composición o la cantidad de oxígeno que tiene el aire. ¿Tá? Esas diferencias tienen que establecerlas bien cuando él les pregunte, ¿tá? O en un choice también. Perfecto, entonces. Entonces, yo utilizo esas dos fórmulas para sacar los cálculos. Pero si ustedes miran en el apunte del profe, aparece otra forma de hacerlo, que también está bien. ¿Cuál sería la otra forma de llegar al mismo resultado? Si yo quiero averiguar la presión parcial de un gas, el que sea, voy a calcular, hacer simplemente una multiplicación. Voy a hacer la presión atmosférica o barométrica, que la tienen acá, por la fracción inspirada de ese gas. La FI de ese gas. Fracción inspirada, ¿qué sería? Justamente, como dice su nombre, es una fracción. Si yo tengo en cuenta al aire como un entero, lo voy a fraccionar en diferentes gases que lo forman. Entonces, por ejemplo, la FiO2, que seguramente ese nombre siempre lo habrán escuchado, ¿qué es la FiO2? La fracción inspirada de oxígeno, que es 0,21. ¿Qué significa esto? Si lo pensábamos en porcentajes, del 100% del aire, 21% corresponde a oxígeno. Ahora, si lo piensan en fracción, decimos, de un aire, de un entero, que es el aire, 0,21 partículas corresponden a oxígeno. Es lo mismo, ¿tá? De 100% de aire, 21% de oxígeno, que es lo mismo que decir de un aire, de un entero, 0,21 moléculas corresponden a oxígeno. Así que pueden usar ese número también. Recuerden, si el paciente está con mascarilla de oxígeno, se va a modificar la fracción inspirada de oxígeno. Si el profe les dice aire ambiente, van a usar siempre una FiO2 de 0,21. ¿Está? Y fíjense, esta es la que menos uno se va a acordar, pero bueno, yo les dije que el dióxido de carbono
del 100% de aire, 0,04% era dióxido de carbono. Si eso lo pasamos a fracción, queda un número horrible, pero bueno. La fracción inspirada de dióxido de carbono, es decir, la FiCO2, es de 0,0004. ¿Está? Así que o lo hacen en porcentaje o lo hacen con la fracción inspirada, y está bien. Fíjense que hago siempre la presión atmosférica que el profe me dé por esa fracción inspirada del gas que ustedes quieran saber. La lista de todos los gases que componen el aire, para un oral está bueno que lo sepan, así le van contando al profe. Ahora, para los cálculos, solamente con que sepan el porcentaje de oxígeno y del dióxido de carbono ya va a estar bien, porque más que eso, en cálculos no les va a pedir. ¿Está? Entonces, fíjense, si calculamos la presión de oxígeno del aire atmosférico, haríamos 760 por 0,21, la fracción inspirada de oxígeno. Eso me da nuevamente 159,6 milímetros de mercurio. ¿Está? O sea que, lo mismo que yo hice con la regla de 3 simple, que a mí me sale mejor con la regla, pero bueno. ¿Ah? Si quiero averiguar la presión de dióxido de carbono del aire atmosférico, voy a hacer la presión atmosférica, que es 760 milímetros de mercurio, por la fracción inspirada de dióxido de carbono, que es 0,0004. Fíjense que me da 0,3 o 0,30 milímetros de mercurio. O sea, exactamente el mismo número que hemos calculado con la regla de 3 simple. Así que, ya hicimos acá lo de dióxido de carbono, aunque en un rato igual vamos a ver la cascada de dióxido de carbono. Pero como ustedes pueden ver, ya sabemos de dónde sale este número que tenemos acá, la presión de oxígeno de la atmósfera. Ahora, cuando nosotros realizamos inspiración, en las vías de conducción, o sea, acá en esta zona, antes de llegar al alveolo, el aire va a ir cambiando su composición. Vamos a ver enseguida que la presión va a bajar a 150. De 160 baja a 150 en las vías de conducción. Y finalmente, cuando llegamos al alveolo, sigue bajando y por eso queda con 104 de presión alveolar de oxígeno. Así que, segunda pregunta que tengo que responder, porque esta ya está. ¿Por qué 160 se convierte en 104? ¿Por qué la presión alveolar es 104 milímetros de mercurio? Para eso les tengo que mostrar una ecuación que se llama ecuación del gas alveolar. Así que ya sabemos de dónde sacamos la presión atmosférica, la presión de oxígeno atmosférica. Ahora, hablemos un poquito más de qué es la presión alveolar de oxígeno. Recuerden que presión alveolar de oxígeno es la PaO2 con mayúscula, la A mayúscula. Estuvimos charlando de la presión alveolar de oxígeno muchas veces. Bueno, vamos a definir y vamos a ver de dónde sale ese número. En primer lugar, vamos a decir que la presión alveolar de oxígeno es la presión de oxígeno contenida en el aire del alveolo. O sea, es la cantidad de oxígeno que hay en el alveolo. Que después, esta cantidad, una parte, recuerden que va a difundir hacia la sangre del capilar pulmonar. El valor normal de la presión alveolar de oxígeno es de 104 a 120 milímetros de mercurio. Fíjense que nosotros usamos 104 en el dibujito y así lo van a ver en todos los libros. Entonces, ¿de dónde yo saqué ese valor de la PaO2 en 104? Lo saqué mediante esta fórmula horrible que tienen acá, que es la ecuación del gas alveolar. Les voy a mostrar que en los orales el profe suele tomar esta fórmula, suele preguntar para qué sirve, cómo la harían, digamos. En el CHOI la verdad que no he visto que hayan tomado sí vi que tomó este término que ya les cuento que es la PiO2, pero los otros no he visto la fórmula completa que haya tomado, pero por las dudas les voy a mostrar qué significan todos estos términos. Para oral sí, en oral de bolillero, bueno, ecuación del gas alveolar, ¿para qué me sirve? Para calcular la PaO2, la presión alveolar de oxígeno, y ahí le definen al profe. Entonces, les muestro todos los términos que figuran ahí, qué significan y cómo harían el cálculo. Por las dudas que el profe les pida, ya lo saben. Entonces, vamos a ir a nuestro pizarrón de vuelta. Fíjense
que acá en el pizarrón, como les dije, tenemos la ecuación del gas alveolar, ¿no es cierto? Fíjense que la ecuación del gas alveolar dice lo siguiente. En primer lugar vamos a tener que la presión alveolar de oxígeno va a ser igual a la PO2. Bueno, empecemos por ahí. ¿Qué es la PO2? Lo tienen ahí en el pizarrón, pero de todas maneras les digo, PO2 significa presión de oxígeno del aire inspirado. Entonces, una cosa es la presión de oxígeno atmosférico, ¿se acuerdan? Que era 160 milímetros de mercurio. Otra cosa es la presión alveolar de oxígeno, que es la que ya está en el alveolo, 104. Bueno, esta es la del medio. No es ni la atmósfera ni alveolo, que es vía de intercambio. Esta presión que ustedes tienen acá es la cantidad de oxígeno que voy a tener en las vías de conducción. Entonces yo les dije que yo tenía 160 milímetros de mercurio en la atmósfera. El aire va a empezar a entrar, va a empezar a circular por la vía aérea. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a filtrar, calentar, humidificar y transportar. Entonces ahí, al humidificarse, los 160 milímetros de mercurio de oxígeno que yo tenía en la atmósfera baja un poquito a 150, porque el aire se humidifica. Así que por lo tanto lo voy a poner por acá. Primero, empecemos por el principio. La PO2, es decir, la presión de oxígeno del aire inspirado, va a ser la presión que tiene el oxígeno que está en las vías de conducción. ¿Está? El valor normal es de 150 milímetros de mercurio. Ya lo voy a ir poniendo acá si no nos olvidamos. 150 milímetros de mercurio. ¿De dónde saqué ese número? Les muestro la fórmula, porque es muy parecida a cuando sacamos hace un ratito la presión de oxígeno del aire atmosférico. Entonces, la presión de oxígeno del aire atmosférico, ¿se acuerdan cómo se sacaba? Teníamos la presión atmosférica, ¿no es cierto? O presión barométrica, pero a diferencia del cálculo que les enseñé hace un rato, tenemos que restarle la presión de vapor de agua. ¿Por qué? Porque recuerden, el aire se va humidificando. Así que, presión de vapor de agua, que ya les digo cuál es, ¿está? Por la fracción inspirada de oxígeno. Así se saca la PO2. Fíjense que es parecido a la presión atmosférica. Si yo quería sacar la presión atmosférica de oxígeno, era así, ¿se acuerdan? Presión atmosférica por PO2 y ya está. Bueno, si quiero sacar la presión de oxígeno del aire inspirado, o sea, la cantidad de oxígeno del aire que está pasando por las vías de conducción, nariz, tráquea, bronquios, etc., lo hago de esta manera. Recordemos, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Y este número siempre lo van a poner así. Como el aire se humidificó, tiene vapor de agua, ¿tá? Mezclado con el oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, la presión de vapor de agua siempre es de 47 milímetros de mercurio, siempre. Así que tengo la presión atmosférica a nivel del mar, menos el aire que se humidificó, tiene esta cantidad de agua ahora, 47 milímetros de mercurio de agua, y por la fracción inspirada de oxígeno, que ya sabemos que es de 0,21. Entonces, si ustedes se fijan, lo hacemos en la calculadora, fíjense que vamos a tener, entre paréntesis, 760 menos que es la presión atmosférica, menos la presión de vapor de agua, ¿está? Cierro paréntesis, a ver qué me sale que está entrecortado, bueno, por la fracción inspirada de oxígeno que ya dijimos que era 0,21. Fíjense que esto me da 149,7, o como dice el profe, redondeando, ¿ah? Lo pongo acá, 149,7, pero redondeando, fíjense, me da 150 milímetros de mercurio, que se considera entonces el valor normal. ¿Ah? 150 si lo redondeamos. ¿Ah? Que este es el número que tenemos acá. Entonces, el aire que está pasando por las vías de conducción tiene esta presión de oxígeno. ¿Está? Así que, esto sí, la PO2, vi que el profe lo ha tomado en los exámenes porque es un cálculo bastante cortito y lo tienen que diferenciar de la PO2 atmosférica, que simplemente no lo hago con el cálculo de vapor de agua. Era presión atmosférica por PO2. Eso era para la atmósfera.
Si quiero averiguar lo de las vías de conducción, la PIO2. Si quiero averiguar lo del alveolo, es lo que estamos haciendo ahora, con esta ecuación del gas alveolar. Perfecto. Ya tengo la PIO2, que era lo que les quería mostrar. La PACO2, recuerden que significa presión alveolar de dióxido de carbono, porque le tengo que restar. En el alveolo necesito saber cuánto oxígeno hay. Le voy a restar el dióxido de carbono, que no quiero saber. No hay que hacer cálculo de la PACO2. La presión alveolar de dióxido de carbono, ya lo vamos a estudiar, es 40 milímetros de mercurio. Eso se mide, no se calcula, así que es 40, no hay fórmula para eso. ¿Cuánto dióxido de carbono hay en el alveolo? Bueno, 40 milímetros de mercurio, así que tengo por un lado, por la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, ya sabemos que es 0,21 más, abrimos paréntesis, dice 1 menos. Volvemos a poner la fracción inspirada de oxígeno, que es de 0,21 dividido R, dice ahí. Bueno, otra cosa que tenemos que averiguar ¿qué es? ¿Qué es esta R que aparece ahí en el cálculo, que hay que poner un número? La R es un cociente. Es un cociente entre, justamente se llama así, cociente entre el volumen de producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno de los tejidos. Entonces, ¿qué es la BCO2? Que ya la hemos dicho en otras ocasiones. Es el volumen de dióxido de carbono que producen los tejidos por minuto. ¿Qué cantidad de dióxido de carbono produce un tejido? Ahora, por ejemplo, nosotros estamos en reposo. Bueno, ¿qué cantidad de dióxido de carbono produce un tejido cuando está en reposo? Produce 200 mililitros por minuto de dióxido de carbono. ¿Está? Otra pregunta. El VO2, el consumo de oxígeno. Recuerden que esto ya lo estudiamos en cardio, ahora lo vamos a volver a repasar. ¿Qué es el VO2? Que significa consumo de oxígeno. Bueno, ¿cuánto oxígeno gastan los tejidos por minuto cuando están en reposo? El valor normal, ya habíamos dicho en cardio, que es 250 mililitros por minuto. Así que como se pueden dar cuenta, no corresponde, fíjense, el cuerpo gasta más oxígeno del dióxido de carbono que produce, ¿ven? Porque produce 200, siendo que gastó 250. Así que eso es así, ¿está? Entonces, ¿cuánto dióxido de carbono producen los tejidos cuando están en reposo? 200 mililitros por minuto. ¿Cuánto oxígeno gastan los tejidos cuando están en reposo? 250 mililitros por minuto. Recuerden entonces que tenemos que cancelar mililitro con mililitro y minuto con minuto. Así que este cociente no va a tener unidad. Vamos a hacer entonces, fíjense, 200 dividido 250, no tiene unidad. Fíjense que este cociente me da 0,8. ¿Ven? Sin unidad. 0,8. ¿Qué significa? Que se gasta más oxígeno del dióxido de carbono que se produce. Siempre es así. Los tejidos gastan mucho oxígeno y comparado con eso no producen la misma cantidad de dióxido de carbono, producen menos. Así que este es el cociente. Recuerden que el consumo de oxígeno ya lo habíamos charlado cuando estudiamos el cálculo del gasto cardíaco en cardio. Ahora lo vamos a volver a repasar, ¿está? Este término, no sé si se acuerdan, que lo hemos visto cuando hicimos los cálculos de espacio muerto. Si se acuerdan de espacio muerto, había aparecido este número, ¿no es cierto? Esta BCO2. Bueno, acá lo volvemos a ver. Cuando estemos hablando en un rato de dióxido de carbono, les voy a definir, pero ya les adelanté. Volumen de oxígeno que consumen los tejidos por minuto, volumen de oxígeno que producen los tejidos de dióxido de carbono, por minuto, obviamente. Lo tienen escrito por ahí, así que no se preocupen, pero ahora nos sirve para la fórmula, así que 0,8. ¿Está? Ahí cierro paréntesis, cierro corchete. Si les muestro la versión rápida, ¿qué es lo que van a hacer? La versión rápida lo van a hacer con muchos paréntesis. Entonces vamos a hacer esta fórmula. Acá, donde está un corchete, tienen que abrir un paréntesis. Acá, paréntesis. Y acá no se ve, pero esto también lo van a poner entre paréntesis para hacerlo en la calculadora. Y hay que cerrar después, acordarse de cerrar todos esos paréntesis. Entonces, les muestro la forma rápida
y después lo hago paso por paso para que lo vean, si lo quieren hacer tranquilos, de dónde salen todos los números. Si vemos la forma rápida, fíjense, lo van a hacer así. Entonces, 150 menos. Abro paréntesis acá. Abro paréntesis en la calculadora si lo quiero hacer rápido. Abro un paréntesis. Menos. Abro paréntesis, como les dije, 40 por. Vuelvo a abrir paréntesis, que es este corchete que está acá. No tienen que abrir corchete. En la calculadora creo que a veces hay corchetes, pero no. Abran paréntesis nomás acá, que es este que está acá. 0,21 más. Abro paréntesis de vuelta. ¿Está? 1 menos. Abro paréntesis de vuelta. Son 18 paréntesis, por eso les digo. 0,21 dividido 0,8. Y ahí empiezo a cerrar todos los paréntesis.